Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de este curso. El día de hoy vamos a explorar algunos de los conceptos más importantes de los materialistas históricos, es decir, de los marxistas aplicados al estudio particularmente de la comunicación y de cómo en un primer momento, bueno, pues había sido abordado este estudio, sobre todo a partir de los conceptos de la ideología y de los llamados aparatos ideológicos del Estado. Entonces vamos a tratar de ir avanzando en los conceptos. En realidad, bueno, pues no está centrado en un solo autor en este momento. Esta diapositiva es una diapositiva, estas clases, perdón, es una clase general en la que voy a hablar principalmente acerca del concepto de la ideología en Marx, ¿no? Me voy a auxiliar de algunos conceptos de Goran Therborn en un primer momento. Voy a hablar acerca de la cuestión de la ideología y los aparatos ideológicos del poder a través de Althusser, que pues prácticamente es un revisionista del marxismo. Vamos a hablar también acerca de algunas cuestiones relativas a cómo es consolidado el Estado desde la perspectiva de Antonio Gramsci. Entonces, bueno, pues va a parecer como si fuera una especie de unidad, pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es tratar de ver la consistencia de la manera en la cual ha sido abordado este tipo de fenómenos con relación a la tradición marxista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a entrar al corazón mismo de la reflexión marxista, ¿no? Simplemente para recordar, bueno, pues aquí tenemos a Karl Marx, donde decía que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, ¿sí? Cuando de lo que se trata es de transformar el mundo, ¿no? Es lo que dice Karl Marx. Es decir, si sabes algo, te comprometes y a partir de lo que te comprometes, bueno, pues empiezas a actuar en el mundo, ¿no? Ok, bueno, pues entonces, ¿qué es la ideología? Pues vamos a dar una serie de definiciones para que nos quede claro, ¿sí? A veces tenemos esta noción de que sabemos que la ideología es básicamente la manera que tenemos de pensar acerca de las cosas, pero bueno, pues aquí los marxistas nos ayudan a comprender un poco más este concepto que se suele utilizar mucho en los estudios sociológicos, sobre todo en los estudios de comunicación, ¿no? Entonces, la ideología, dice, en este caso, Goran Therborn, es una forma típica de la conciencia social, ¿sí? Los primeros marxistas dirían es una falsa conciencia. ¿Qué quiere decir que es una falsa conciencia? Que nosotros pensamos de un determinado modo, ¿sí? Y que sirve esa manera en la que pensamos como una especie de filtro por el cual van pasando todos los acontecimientos, todo nuestro conocimiento, lo vamos filtrando y finalmente nos quedamos con una concepción del mundo, ¿no? Dice, el modo como los hombres, de acuerdo con sus condiciones materiales de vida y su participación en el orden social, conciben tales condiciones y determinan su actuación en dicho orden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hablando en cristiano, el hombre tiene ciertas características con las cuales tiene que vivir. Esas características son las características materiales en las cuales se reproduce su mundo de vida, ¿no? O su vida, para no entrar con otro tipo de términos. Por ejemplo, la persona es un obrero que tiene un sueldo mínimo, que vive en la Inglaterra de inicios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues a partir de lo que él tiene alrededor, pues se forma una idea de lo que es el mundo, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene alrededor? Pues él sabe que tiene que vender su fuerza de trabajo, él sabe que no puede sindicalizarse, él sabe en ese tiempo, obviamente, ¿no? Él sabe que las jornadas son de 15 horas, él sabe que, etcétera, etcétera. Y a partir de todas estas cuestiones que son su vida material, él se forma una idea de lo que pasa en la sociedad. Esta idea que se forma es a partir de lo que él tiene alrededor. Diríamos, por ejemplo,
en el caso de la novela esta de Los Miserables, Jean Valjean. Jean Valjean no ve precisamente como hurto, como algo que lo condene en la cárcel, el delito famélico que lleva a cabo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una condición material. Esa condición material es que no hay trabajo. Esa condición material es que Francia está en guerra, vive una situación paupérrima, no hay trabajo, no hay posibilidad de emplearse y pues el señor se está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desesperado por sus condiciones materiales, desesperado por el hambre que tiene, ¿qué es lo que hace? Pues va a la panadería, sustrae un pan y lo que hace es robar ese pan, ¿sí? En términos estrictos, él podría justificar su robo diciendo, bueno, pues es que lo que pasa es que no puedo yo obtenerlo de otra manera, hay pan ahí y yo no tengo, ¿no? Resulta que al estar en guerra y demás, no puedo yo conseguir de otra manera satisfactor, no puedo hacer nada más para obtenerlo, entonces me veo orillado a hacer esto. Y entonces, desde el punto de vista de Jean Valjean, diría, pero está justificado por todo lo demás que hemos dicho. Aunque el Estado, aunque las leyes, aunque etcétera, etcétera, pues digan otra cosa, pues yo lo que hago es interpretar todo eso a raíz de mis condiciones materiales de vida. De tal suerte que mis condiciones materiales de vida determinan lo que yo pienso. Y esto entonces pone de cabeza al mundo hegeliano. Porque Hegel decía, si yo pienso algo, lo puedo cambiar. Lo que nos está diciendo Marx y los marxistas es, más bien, tú solamente puedes pensar aquello que te dan las condiciones materiales en las cuales te estás desenvolviendo. Esas condiciones materiales están determinando tu modo de pensar y no al revés, como diría Hegel, ¿no? Entonces, en este orden específico, dice, hay una determinación. Esa determinación es una determinación material, ¿no? El modo de producción de la vida material, dice, condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. Por ejemplo, desde el punto de vista marxista, diversos pensadores no podrían haber llegado a tener ciertas ideas sobre las cosas, ¿sí? Si no se hubieran amarrado o siendo producto de la misma época en la que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, Linneo. Linneo trata de hacer una historia natural, trata de hacer una división de todos los seres vivientes, categorizarlos, ponerlos en categorías donde pueda servir para su descripción. Pero ¿qué hace Linneo? Pues Linneo vive en un momento en donde en su alrededor pues hay puros reinos, es decir, hay un rey, hay un príncipe que le sucede, está organizado de esa manera y es inmutable. Entonces, ¿qué es lo que piensa Linneo? Linneo, para hacer la clasificación de todos los seres, pues piensa que lo más natural es entender el mundo como un reino. Y entonces pone reino animal, y está el reino fungi, y está el reino de etcétera, etcétera, ¿no? Pues no es que tengan los animales un rey. Lo que pasa es que a partir de las condiciones materiales de la vida de Linneo, que vivía en un reino, ¿no? Pues entonces él se imagina que el resto de la naturaleza está con el mismo orden que él tiene en esas condiciones materiales en las cuales se mueve. Eso es la ideología, ¿sí? A partir de lo que él vea ahí, todo eso influye para que piense de esa manera, ¿correcto? Bien, la conciencia es un producto social, ¿sí? Es decir, la manera en la cual nosotros pensamos el mundo no es propiamente producto de nuestros pensamientos individuales y particulares, en parte lo es, pero para los marxistas, para los marxistas de viejo cuño, ¿no? Sucede que esto, pues más bien es un producto social, es decir, está de alguna manera presente dentro de la sociedad. ¿Por qué? Dice, no es, esta es una cita de Marx que es contundente, no es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. O sea, adiós Hegel.
¿sí? No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Dice, por el contrario, la realidad social, es decir, cómo está todo esto, es la que determina la conciencia de los hombres. La realidad es la que determina la conciencia de los hombres. Y esa realidad social no es otra cosa más que una realidad económica. En esa realidad económica, pues hay estratos o clases sociales, ¿sí? Cada estrato o clase social ve la realidad de un diferente modo, dependiendo de qué, de la ideología, es decir, de sus condiciones materiales. Por ejemplo, los obreros pueden estar de acuerdo en que haya impuestos que se le quiten a su patrón para que esos impuestos se utilicen para la educación de los obreros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dadas las condiciones materiales, ellos no tienen tanto dinero para educar a sus hijos y ven muy bien esta situación. Pero los empresarios, ¿sí?, que ven mermada su ganancia a través de un impuesto, dicen, pues esto no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones materiales, ellos están subvencionando la educación de obreros de una manera, digámoslo, indirecta a partir de la ganancia que obtienen de sus productos. Entonces, ¿por qué a través de su ganancia tienen ellos que subvencionarlos? ¿Sí? Pero esto, ¿por qué lo piensan? Porque las condiciones materiales en las que viven hacen que vean de manera totalmente distinta la cuestión, ¿correcto? Entonces, esas condiciones materiales determinan nuestra manera de pensar. Si una persona ha vivido una vida de privilegio, ¿sí? Si una persona, ¿no?, ha vivido como los antiguos príncipes en un palacio, en donde todo lo tienen ahí, tienen sus lacayos, tienen las personas que les sirven, en la mesa ven unos banquetes enormes, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué es lo que piensan? Lo que piensan es que no hay carencia afuera, que no hay divisiones sociales, que no hay, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Maximiliano, que lo traen a México y pues le hacen ver una realidad que no existe. ¿Por qué? Pues porque él tiene otra óptica, las condiciones materiales de su vida son completamente distintas a las condiciones de los mexicanos, ¿no? Las condiciones materiales, y entonces se forma una idea acerca de esto. A partir de lo que le pasa en su vida material, ¿sí?, tiene una idea de lo que pasa en la realidad social. Es lo que nos está diciendo esta frase de Marx, ¿no? En ese orden de ideas, Marx continúa y dice, la estructura económica de la sociedad constituye en cada caso el fundamento real al partir del cual hay que explicar, en última instancia, dice en última instancia, toda la superestructura de las instituciones jurídicas y políticas. Bien, habíamos dicho que la superestructura, pues, que era todo este universo en lo cual los marxistas piensan que están depositados los valores de una sociedad, la manera que tiene de pensar, la manera que tiene de organizar el derecho, la propiedad, la manera que tiene de interpretar el papel de la ciencia, de la religión, de la historia, todas esas cuestiones metafísicas es lo que decíamos que era la superestructura. Entonces, nuevamente dice, la estructura económica, ¿sí?, constituye el fundamento a partir del cual se explica en última instancia toda la superestructura. En otras palabras, las condiciones materiales determinan la manera en la que pensamos acerca de las cosas. Es una determinación, está diciendo, ¿no? Determinación, ¿qué es? Es una relación causal. Como yo he vivido de esta manera, pienso de esta manera. Es lo que nos dice esta posición marxista, ¿no? Acá vemos que esta superestructura, ¿sí?, entonces, esta manera de pensar la realidad, lo que nos está haciendo es que a través de esa forma que tenemos de pensar, organicemos las cosas, socialmente hablando, se organice la política y se organice la cuestión jurídica, ¿no? La organización jurídica, ¿correcto? A partir de esta superestructura, ¿sí?, nosotros vamos teniendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de distintos periodos históricos. Hablemos, por ejemplo, de lo que pasaba en Japón. En Japón, por ejemplo, a nivel
social a nivel político, pues tenían, bueno, hasta la fecha en algunos estratos es visto así, las personas que salían, ¿sí?, de Japón y que tenían hijos fuera de la isla, ¿sí?, en vez de ser llamados japoneses o nihon, eran llamados Nikkei. Uh-huh. ¿Qué era lo que se piensa con relación a esto? Se piensa que como no tienen ese nacimiento dentro de la isla, no podrían tener el mismo derecho de que quien nace ahí. Por lo tanto, en términos sociales, no pueden aspirar más que a ciertos puestos y a partir de ahí para arriba, todos esos puestos serán de decisión para las personas que sí nacieron en Japón. ¿Y por qué piensan esto? Porque es parte de su superestructura, ¿sí? Es una situación que ha permeado esas relaciones sociales, políticas y que está organizado jurídicamente también, ¿no? Que prevalece. En la colonia, por ejemplo, si ustedes recuerdan, pues los criollos, ¿sí?, no podían aspirar a algunas situaciones porque esos puestos también eran reservados ¿para quién? Para los españoles que venían, los españoles peninsulares, ¿no? Y entonces, pues, el criollo podía llegar hasta cierto momento, pero no podía ir más allá. La superestructura lo impedía, ¿sí? Entonces, bueno, pues obviamente con la independencia, pues esto se rompe, ¿no? Se rompe esa superestructura y empieza a haber una serie de cosas en las cuales, bueno, pues ya se acaba con esa situación estratificada, ¿no? Hay diversas formas ideológicas superestructurales, dirían los marxistas. Una de esas es la moral, la religión, la metafísica. Por ejemplo, en el caso de la moral, pues en determinado momento los romanos tenían una serie de cuestiones que a nosotros nos parecerían ahora inmorales, ¿no? Por ejemplo, los romanos pues admitían, ¿sí?, el uso de esclavos, ¿no? Y además los tenían ahí listos, ¿no?, para que les sirvieran. Uh-huh. Los romanos, por ejemplo, los hombres llegaba a una determinada edad, ¿sí?, a partir de la cual, además de tener su pareja heterosexual en matrimonio, podían buscar los favores de jovencitos, ¿sí?, en un determinado momento. Y no se veía moralmente condenable. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estas maneras que tenemos de pensar, ¿sí?, van teniendo o no respaldo en la sociedad a partir de qué? A partir de un determinado momento histórico, ¿no? Hablando de esta moral, de lo que se ve permitido, lo que no se ve permitido, yo me acuerdo que en mi niñez la marihuana se veía como un vicio sumamente pernicioso. Había siempre personas que se iban a fumar marihuana ahí afuera de su casa. Yo creo que porque en su casa pues, dejaban el olor o no sé, ¿no? Y estaban en los parques. Mi madre y mi abuela siempre me decía, evita a los marihuanos, no vayas para allá, ¿no? Entonces, siempre me di, ¿cómo se llama? Me daba esta idea de que los marihuanos eran una cosa así tremenda, ¿no? Que eran personas indeseables, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, como nosotros estamos viendo, esas formas ideológicas, esa forma de interpretar la realidad a través de los valores, pues va cambiando dependiendo del momento histórico. Ahora ya está recién aceptado el uso lúdico de la marihuana aquí en México, ¿no? Bueno, otra más, ¿no? La religión. La religión es una potente forma ideológica que nos dice qué pensar acerca de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es esperable, de lo que no es esperable, etcétera, etcétera, ¿no? Dice entonces, cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ella corresponden no tienen su propia historia, es decir, no es como Hegel decía que había una historia de las ideas y a partir de los contrarios, pues se iba, no. Dice, estas son producto, ¿sí?, de los hombres. Los hombres desarrollan esa ideología, ¿sí?, en el intercambio material que tienen con otros hombres, cambian esta realidad,
cambian su pensamiento y cambian los productos de su pensamiento. Podríamos decir entonces que el hombre tiene una cierta idea de las cosas, ¿sí? Entra en contacto con otros hombres, tiene una vida material que está regida por esas condiciones, ¿sí?, materiales de existencia, y a partir de esas condiciones materiales de existencia se hace una idea, ¿sí? Y cuando cambia esa idea, cuando conoce a otros hombres que tienen otras situaciones materiales distintas, o cuando a través del intercambio que tiene con otros hombres, intercambio comercial, intercambio de bienes, pues se da cuenta que va cambiando, ¿no? Va cambiando esa forma ideológica. Bien, de todas las ideologías, es decir, de todo lo en el sector social, de todo lo que se piensa, pues hay una que siempre sobresale, que es la llamada ideología dominante, ¿no? Entonces, a cada sistema económico social, dice Marx, le corresponde un sistema ideológico dominante. Es decir, la clase que llega a ocupar el poder trabaja en situaciones ideológicas, ¿sí?, para influir al resto y permanecer en esa posición de privilegio como clase dominante. Eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? Aquí tenemos un libro de Armand Matelart y Ariel Dorfman, ¿sí?, que se llama Para leer al Pato Donald. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues lo que revela Matelart y Dorfman, pues es la condición en la cual a través de las historietas nos hacen ver como una situación natural, como una situación completamente nimia, irrelevante, una historieta, pero que en realidad esa historieta es un aparato ideológico que se utiliza para adoctrinar a las personas pequeñas y que se vayan acostumbrando a ver este mundo en el cual hay ciertas inconsistencias, ¿no? Pero que las personas que empiezan a consumirlo, pues vean como naturales e incluso como deseables, ¿no? Por ejemplo, el Pato Donald, nosotros vemos que le endilgan a el cuidado de sus sobrinitos Hugo, Paco y Luis. No conocemos al papá. El Pato Donald sale en un momento en el cual los padres se van a la guerra y las mamás están, pues, supliendo a los papás en la fábrica, ¿no? Fabricando las armas, fundiendo el metal para poder llevar ahí desde coches hasta, no sé, fusiles, ¿no? Y entonces nosotros vemos que el concepto de familia en este cómic no está para nada relacionado con la familia nuclear, ¿sí? ¿Qué le están diciendo a los niños? Oye, pues tú estás viviendo con tu tío, pues es casi lógico, casi natural. O sea, hay familias divorciadas, hay familias donde el papá no está, donde el papá murió, donde el papá está simplemente ausente, ¿sí? Al igual que la mamá, pero pues no importa, pues mira, es divertido, ¿no? Entonces, Hugo, Paco y Luis crecen con el tío que se mete en rollos y demás, ¿no? Y a partir de la lectura, el niño, ¿sí?, de acuerdo con este texto, pues se va haciendo la idea de que, pues así son las cosas, ¿no? Las familias no necesariamente están todas juntas, no tienen por qué. Está el tío soltero que se encarga de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, acerca de cómo va pasando esta ideología. Porque todo esto se convierte en un modelo que la gente, si no está lo suficientemente informada o si no hace un trabajo de interpretación del texto, lo ve como una cuestión natural y sin querer, por orden de repetición, pues va, ¿sí?, quedándose eso en el subconsciente desde este punto de vista de la lectura marxista, ¿no? Dice, en las sociedades de clases, las ideas dominantes, pues son las ideas de la clase dominante. Esa clase pone en circulación esas ideas ¿para qué? Para que no se cuestione, por ejemplo, los hechos, ¿no? Para que no se cuestione uno la realidad, sino que nos dan, por así decirlo, la realidad masticada, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dice Marx, hay un poder espiritual. No estamos hablando exclusivamente de una cuestión religiosa, aunque podría ser una cuestión religiosa, sino de la manera en la que entendemos la realidad
no nada más de manera racional, sino cómo interpretamos lo que ocurre, ¿no? Dice, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época, ¿sí? Las ideas dominantes de cada época. Dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo la que ejerce el poder espiritual dominante, ¿ok? Ellos tienen el poder de los medios de producción, también el poder ideológico, y así la gente pues, termina viendo que esas ideas que le dan esta clase que está dirigiendo, pues finalmente hace suyas esas ideas como si fueran de ellos precisamente cuando son de otra clase, de la clase dominante, y entonces viven a través de esa situación, de esa idea, ¿no? Crean ese filtro. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos que hay una producción espiritual. Ya habíamos dicho, ¿no? Cuando nos referimos a espiritual es la razón y la voluntad combinadas, ¿no? Entonces, la clase que dispone de los medios para la producción espiritual, es decir, la manera en la que se interpreta la realidad, lo que hace que los demás se le sometan, ¿sí? Al propio término, dice, las ideas que carecen de los medios necesarios para producir materialmente. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos a esta persona que está ahí sentada, ¿no? Y al verdugo, ¿sí? Ustedes saben que en los países que son musulmanes, en algunos casos el Estado, pues no está desligado de la cuestión religiosa, ¿no? De la cuestión ideológica de la religión. Y la manera que tienen de juzgar de manera legal y jurídica a sus pobladores, a sus habitantes, es a través de la misma religión. Esto se le llama la Sharia, ¿no? Donde, pues, un pecado considerado en esa religión, pues es considerado también un delito. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que son halladas infieles, ¿sí? Se les ponen castigos como, por ejemplo, apedrearlas públicamente, ¿no? Y para tal efecto, pues hacen un hoyo, ¿no? En la tierra, ponen a la mujer de pie en el hoyo y la entierran hasta la altura de los hombros, de manera que la cabeza quede totalmente libre de sujeción. Ella está enterrada hasta acá. Y así la apedrean, hasta en algunos casos matarla. Esto para nosotros en Occidente es visto como una barbarie, pero para ellos está bien visto, es decir, es parte de su cultura, porque la clase dominante en el poder, que es la que tiene el poder sobre el resto de las personas, el poder de la ideología, que está interpretando todos los hechos para el resto de los subordinados, ¿no? O de la población en general, les dice, esto está bien porque viene de Dios, ¿no? Dios así lo quiere, nuestra religión es la única en el universo, que es la auténtica y la verdadera, y por lo tanto esto que estamos haciendo no es malo, sino todo lo contrario, es para mayor gloria de Dios, ¿no? Asimismo, bueno, pues en algunos casos, pues hay una serie de amputaciones, ¿sí? Aquellos que roban o incluso a los traidores, pues los degollan, ¿sí? A partir de, como vemos aquí, de un sable o de una espada, ¿sí? Les cortan la cabeza en una ejecución pública. ¿Eso está bien o está mal? Eso es parte de la ideología que tienen ellos. Ellos piensan que eso está bien porque la clase dominante en el poder, que es una clase religiosa específica, pues así les dice a los demás que deben de las cosas de ser. Ellos lo creen, lo asumen, piensan de ese modo las circunstancias y entonces para ellos pues esa situación está bien, ¿no? Tal vez allá piensen lo mismo de nosotros en el sentido de que, mira, ellos piensan que está bien buscar exclusivamente el éxito económico y no se dan cuenta de esto y de esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sometidos a una cuestión ideológica a partir de que esa clase dominante
pues produce una determinada ideología, a partir de la producción material espiritual, en ese sentido nos hace creer que no hay otra manera de pensar las cosas. De tal suerte que en cada época, dice, existe un modo específico en el cual la ideología dominante se construye, se forma y opera sobre la sociedad. Pensemos que también nuevamente, antiguamente se decía que el rey tenía derecho de pernada porque era un soberano divino, ¿no? ¿Qué es eso del derecho de pernada? Que la prima nocte, es decir, la primera noche que los esposos pasaban o se supone que tendrían que pasar juntos, pues no la pasaban juntos, lo pasaban, el rey iba y le hacía el favor a la virgen que acaba de recibir el matrimonio y ya después, bueno, podía tener relaciones con su esposo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la ideología dominante se encargaba de decir que esto estaba bien, ¿sí? Que era una buena práctica, los demás estaban convencidos de que así era, y entonces, bueno, interpretaban hacia el mundo y las condiciones materiales, pues no lo desmentían. Por lo tanto, pensaban que era correcto, ¿no? La ideología, dice en Goran Therborn, es como un todo, ¿ok? Muy en el estilo de los marxistas, hablando de las relaciones, ¿no? Que se mantienen entre los diferentes fenómenos, ¿no? Dice, la ideología constituye un todo indeterminado y en este todo indeterminado, así medio amorfo, ¿qué es lo que se mezcla? Ideas, normas, creencias de carácter ético, de carácter religioso, jurídico, político, todo eso que de repente decimos es producto de una iluminación divina o de la naturaleza, ¿sí? Cuya imposición, dice Therborn, favorece siempre a unos cuantos. ¿Y a quiénes favorece? Pues a las clases dominantes. A las clases dominantes. Entonces, bueno, a partir de esta ideología en donde se ponen ciertas reglas, pues hay unos que salen favorecidos y otros que no salen tan favorecidos, pero que por la fuerza de la costumbre, por la fuerza de esta tarea de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje sobre estas cuestiones, pues finalmente aceptan mansamente, ¿no? Eso sería. Dice entonces, desde el punto de vista del Estado, dice Luis Althusser, el Estado y la vida política proporcionan a la sociedad capitalista la ficción de la igualdad y el interés común, del llamado interés general, y en torno a este se organiza, se desarrolla y se opera la ideología dominante. ¿Por qué dice esto Althusser, que es una ficción de la igualdad? Bueno, porque nos está diciendo Althusser, dentro del Estado se nos hace creer que todos tenemos una igualdad de condiciones, ¿sí? Es como si todos entráramos a jugar Monopoly o jugar turista, pues ahí sí estaríamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Pero en la sociedad, dice Althusser, no sucede así. Hay jugadores que tienen ya cargados los dados. Hay jugadores que tienen privilegios sobre los demás, ¿sí? Nosotros nos estamos enterando que pues, los ciudadanos de a pie, como decimos, tenemos que pagar nuestros impuestos y si acaso nos retrasamos, si debemos 2,000 pesos de impuestos, pues el Estado va sobre nosotros y nos dice, ¿qué te pasa? Por favor, cumple, te vamos a amonestar, te vamos a multar. Y a un lado de ello, sabemos que hay empresas, porque siempre se da a conocer, que no han pagado impuestos y cuyos montos ascienden a millones de dólares. Y entonces decimos, ¿por qué la diferencia? ¿Sí? No se supone que todos estamos igual, pero pues como dirían ahí, hay unos que somos iguales y hay otros que somos más iguales a otros, ¿no? Es decir, hay un doble rasero en el cual se trata de un modo a unas personas y se trata de otro modo a otras, pero se les hace creer a todas que se tratan por igual. Y entonces Althusser dice, bueno, pues ¿esto por qué pasa? Porque el sistema está para favorecer tanto ideológicamente como materialmente a las clases que están en el poder, de tal suerte que pues no
no pierdan esa posición de liderazgo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de la igualdad, ¿no? Yo me acuerdo cuando se puso esa regla hace ya tiempo dentro de la legislación electoral, en la cual decía que tenía que haber el mismo número de candidatos que de candidatas para la contienda electoral. Es decir, una situación de, vamos a decirlo así, no es la palabra adecuada, pero vamos a utilizarlo simplemente como cuestión didáctica de igualdad de circunstancias. ¿Sí? La misma cantidad de candidatos que de candidatas. Muy bien. Pues una vez que terminan las elecciones, muchas candidatas ganan sus escaños en el Senado, sus escaños en las diputaciones y muy bien, todo muy bien. Pero resulta que al cabo de unas cuantas semanas, estas diputadas y estas senadoras que habían ganado porque el pueblo les había dado el favor de su voto, resulta que piden licencia, es decir, se retiran del cargo, alegando cuestiones personales. ¿Y qué pasa entonces? El suplente sube a ocupar ese cargo, pero el suplente es un hombre, no es una mujer. Esta es una de las maneras en las que Althusser podría decir, hay una serie de ficciones que nos hablan de igualdades, ¿sí? Pero la verdad es que no hay una igualdad. Siempre la ideología dominante es la de la clase dominante y siempre la clase dominante se sale con la suya, ¿no? Bien, en este orden de ideas, una de las cosas que hace esa clase dominante es alegar el interés general, ¿sí? Dice, toda clase que busca implantar su dominación tiene que empezar conquistando el poder político para poder presentar su interés particular como el interés general, ¿sí? Y en esto, por ejemplo, veamos cómo en algunos lugares, ¿sí? Los liberales de cepa, ¿no? Pasó en Estados Unidos recientemente con Trump, pasó en Estados Unidos con Reagan y pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con Margaret Thatcher en el periodo de Salinas, el presidente Salinas en México, en el cual la clase dominante, que eran los grandes multinacionales, convencieron a los diputados y a los senadores de que como ellos estaban dando trabajo a través de sus negocios, pues ellos veían mal que se les cobrara impuestos. Porque gracias a sus grandes empresas la gente tenía trabajo y gracias al trabajo se generaban impuestos y gracias a esos impuestos había Estado. Entonces, que ellos veían como completamente inútil, insalvable, el hecho de que hubiera, ¿sí?, que pagar impuestos por esas multinacionales y ya estaban haciendo algo que pues, prácticamente era de interés general, era para la nación. Entonces, en esos momentos la legislación cambió y resulta que a esas empresas pues no se les cobraba un solo centavo de impuestos. Esta es una de las maneras en las cuales estas clases dominantes empiezan a convencer a los demás con diversos argumentos para imponerse a través de lo ideológico y de lo político, ¿no? Y perpetuarse, ¿no?, en el poder. Hay una legitimación. Dice, la ideología dominante siempre sirve para presentar los intereses de una determinada clase social y pensar que los intereses de esa clase social son los intereses de toda la sociedad, ¿sí? Aquí tenemos una ilustración donde pasa algo que ahora dicen que y se niegan a decir que existió, que es el sistema de castas de la colonia. Entonces, dependiendo del estrato social, pues se iba entendiendo que había una jerarquía social en la cual, bueno, pues la jerarquía social empezaba con los españoles, ¿no? Si se casaba un español y una española, bueno, pues tenían cierta jerarquía, pero si era el español peninsular con una persona nacida en el Nuevo Mundo, pues entonces bajaba la jerarquía. Si eran dos personas del Nuevo Mundo, pues bajaba aún más. Si aparte, pues era con una persona aborigen, pues bajaba todavía más. Si además era un aborigen con un negro, pues bajaba aún más. Si era entre negros, pues era todavía más, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, pero ¿qué era lo que pasaba? Alguien se veía favorecido. ¿Quién se veía favorecido? Pues los españoles peninsulares, porque estando jugando, por así decirlo, de visitante, nunca iban a perder. Entonces, pues esta es una manera en la cual, por ejemplo, se empieza a excluir a ciertas personas que pueden ser una amenaza para la clase dominante, o simplemente se desactiva el poder político que tienen a partir de la ideología, ¿no? Para lograr la dominación de estas clases dominantes, también se valen de recursos políticos y hacen pasar sus ideas como únicas, racionales y dotadas de una vigencia absoluta, ¿no? Pues resulta que podemos decir que al mismo tiempo que hay una prevalencia del narcotráfico en toda América Latina, incluida también en Estados Unidos, aunque no es América Latina, ¿sí? Resulta que el narcotráfico, el narco, ha tenido muchas relaciones con muchos políticos. Si lo que nos está diciendo aquí Althusser es cierto, y las clases para lograr la dominación se valen de recursos políticos, podríamos pensar, ¿realmente la legalización de la marihuana se debe a todas estas bondades que nos presentan ciertos intelectuales, ciertas personas, etcétera, etcétera? ¿O se debe al cabildeo y a la buena operación política, buena entendida en efectiva, ¿no?, que han tenido estos cárteles para empezar la legalización por ese aspecto, ¿no? Y tal vez seguir buscando por otros lados, ¿no? Cosas que puedan servir a sus intereses, ¿no? Finalmente. Pues esto creo que hay que pensarlo, ¿no? Creo que hay que pensarlo muy bien. ¿A quién favorecen esas situaciones, no? Dice Althusser también, ¿no?, que por tanto, lo que antes era una lucha física, una confrontación directa, ¿sí?, es sustituido por la política. Y entonces en la arena política, ¿sí?, se dirimen esas diferencias, se miden los conflictos, se llega a resoluciones, ¿no?, y finalmente se establece un consenso social. Dice, la toma de poder a través del Estado permitirá legitimar la situación de privilegio o la situación hegemónica, ¿no? ¿Qué es esto de hegemonía? Pues que el poder que llegue como clase dominante tendrá de aliados a diversos poderes o diversas instancias, diversos agentes, diversos actores que permitan que se quede ahí, ¿no? En ese orden de ideas, bueno, pues aquí metemos otro concepto de que se ve primero en Althusser, bueno, en Marx y luego en Althusser, que es el concepto de la reproducción. ¿Qué es eso de la reproducción? Dice, la reproducción de la fuerza de trabajo, dice, se opera en lo esencial, siempre pasa fuera de la empresa. ¿Qué es esto de la reproducción? El medio material de reproducción de la fuerza de trabajo es el salario. Muy bien. El capital, mano de obra, por así decirlo. Pero dice, el salario representa nada más una parte del valor producido por la fuerza de trabajo. Cuando nosotros hablamos de los obreros, bueno, pues se les paga lo mínimo necesario, o si en algunos casos un poco menos, de acuerdo con con el punto de vista marxista, para que tengan lo justo y que puedan tener condiciones de vivienda, de vestimenta y de alimentación, al menos a nivel básico, que les permita llegar al trabajo al día siguiente, ¿no? No tanto ya pensar en lujo, ni mucho menos, sino pensar en subsistir, ¿no? Pero esta reproducción, ¿sí?, siempre ha reflejado, dice, las condiciones biológicas mínimas para su recuperación, pero también las conquistas históricas que los trabajadores han conseguido al paso de la historia. Por ejemplo, la Marina inglesa
tenía una prestación a aquellos que trabajaban para esta institución, en la cual, además de su salario, mensualmente se les daba un galón, lo equivalente a un galón de ron. Era una prestación que tenían. Esta prestación ya en los años 2000 prescribió, ya no se hace, pero es una manera, ¿sí?, de ilustrar cómo se daba esa reproducción con tal de tener a esos trabajadores quietos, ¿sí?, a partir de darles algo mínimo para que pudieran seguir estables, ¿no? Dice entonces Althusser con respecto a la competencia que la fuerza de trabajo debe ser competente. ¿Qué quiere decir que sea competente? Que sea apta, que tenga las condiciones para desarrollar el trabajo que les he encomendado dentro de todo este sistema de producción. Y tiene que estar además calificada. ¿Qué quiere decir que sea calificada? Que sepa lo que le corresponde hacer en un determinado momento, ¿no? ¿Sí? En este orden de ideas, dice, en el caso del capitalismo, pues toda esta reproducción de la fuerza de trabajo no ocurre dentro de la empresa, sino que ocurre fuera de ella. ¿Cómo? ¿Sí? Por medio de diversas instituciones, ¿sí?, diversas instancias que no son propiamente el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la televisión, ¿sí? Entonces, los programas televisivos, por ejemplo, siempre reflejan esa situación de valores relativos a el buen trabajador, el buen ciudadano, ¿no? No dicen, oiga, si a usted no le gustan las cosas, vaya y participe, funde un partido político. No, no hay ese tipo de contenidos, porque están generando constantemente el consenso, el acuerdo, ¿no? El que no haya disidencia. Pero eso ocurre fuera del trabajo, eso no ocurre en el trabajo, sino con otras instituciones que se arrogan ese papel de servir a esa clase dominante y que sirven de eco de los pensamientos de esa clase dominante, ¿no? En ese orden de ideas, por ejemplo, fíjense que Mark Zuckerberg ha hecho creer a todo el mundo, ¿sí?, que el valor de la privacidad en la era digital ya no existe, es decir, no hay razón por qué guardar la privacidad porque ya todo se sabe, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Es una clase dominante, nadie puede dudar que las empresas de información como Google, como Facebook, en el caso de Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, pues tienen la sartén por el mango económicamente hablando en la actualidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Diciéndole a la gente, utiliza las redes sociales, utiliza estas plataformas porque es lo último, es lo más adecuado, y en el caso de Zuckerberg, que no te interese la privacidad, que eso ya está pasado de moda. Y es una cosa curiosa porque cuando uno quiere averiguar más acerca de Zuckerberg, pues no hay nada en su Facebook que nos diga algo de él. Hay fotos, eso sí, donde él está tapando la cámara de su computadora y ha pagado millones de dólares para que alrededor de su mansión y alrededor de donde él vive no pueda tomarse una sola foto, sea totalmente inexpugnable, porque valora mucho su privacidad propia. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una tomadura de pelo en la cual, bueno, pues nos está haciendo creer que estos son los valores que deberían de tener todos, y lo único que está haciendo es presionando ideológicamente para que los demás adopten estos valores, ¿no? En este orden de ideas, pues nos dice Althusser, la reproducción de la fuerza de trabajo no solo exige la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo, es decir, que haya cada vez más obreros que sepan o que sean competentes en lo que hacen, sino al mismo tiempo la reproducción de la sumisión. O sea, de nada me sirve un obrero que sepa cómo hacer muy bien las cosas si me sale respondón. Quiero un obrero que además sea obediente a las reglas del orden establecido. Es decir, es una reproducción de la sumisión a la ideología dominante. ¿Sí? Decían, por ejemplo, Malcolm X, un activista de los años 60 de los derechos civiles, un activista radical, decía que había dos clases de negros, en palabras de él, ¿sí? Decía, el negro que no se ha dado cuenta
de que es un adorno en la casa del blanco, y el negro que está afuera de la casa viendo cómo el negro de adentro come y se comporta como el perro leal del blanco. ¿Sí? Es lo que decía Malcolm X, ¿no? Entonces decía, tenemos que salirnos de este sistema para poder reconstruir las relaciones entre las personas afroamericanas y el resto de la comunidad en Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay personas que van reproduciendo la ideología dominante al aceptar los patrones concedidos por aquellas instituciones que se arrogan el derecho de interpretar esas circunstancias, ¿no? En este orden de ideas, pues dice Marx que el Estado pues contribuye mucho a eso. Dice Marx, el Estado es una máquina de represión. Dice, permite a las clases dominantes asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla. Es lo que dice Marx, ¿no? Es decir, en el siglo XIX la clase burguesa y también en el siglo XIX la clase de los grandes terratenientes, ¿no? Ahorita ya, pues, ya eso ha evolucionado, pero de todos modos se habla de una clase dominante, ¿no? Dice, asegura la dominación de la clase obrera para someterla a un proceso de extorsión de la plusvalía, es decir, a un proceso de explotación, ¿sí? El Estado, en lugar de ver por los ciudadanos, diría Marx, por lo que está viendo es por la clase dominante, y legitima todo lo que hace la clase dominante para que siga dominando, ¿no? Y el Estado se configure a partir de esto, ¿no? En este orden de ideas, desde el punto de vista de Marx, el Estado, como diría Hobbes, tiene el monopolio de la fuerza consensuada y legítima, ¿sí? Pero al tener este monopolio de la fuerza, ¿sí?, los marxistas posteriores han dicho que hay instituciones del Estado a las cuales han llamado el aparato del Estado, ¿sí?, que funcionan como represor del resto de los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, el ejército, la policía, algunos tribunales y algunas prisiones, ¿no? Algunas prisiones, perdón. Esto a lo mejor no se entiende muy bien en este momento, pero cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que ha habido revueltas, ¿sí?, estudiantiles, por ejemplo, que pensemos en México 68, en la cual, bueno, pues hay unos estudiantes que piden una serie de mejoras, que son altamente críticos, que cuestionan al sistema, cuestionan al mismo presidente, etcétera, etcétera, se juntan en la Plaza de las Tres Culturas para manifestarse, pues en lugar de que el Estado salga a negociar con ellos, en lugar de que el Estado diga, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, el Estado, pues lo que hace es reprimirlos echándoles al ejército. Y pues el ejército, que no es para desactivar las amenazas del exterior, no es para enfrentarnos a otras naciones que quisieran tener injerencia acá. El enemigo, ¿sí?, del ejército debería estar afuera del país, debería ser fuerzas extranjeras, no fuerzas internas. Sin embargo, el Estado, a partir de ese monopolio de la fuerza, ¿qué es lo que hace? Reprime la manifestación. ¿Y cómo lo hace? Echando el ejército por delante, ese aparato del Estado, y el ejército lo que hace es, pues, ultimar, en algunos casos, masacrar, ¿no?, a estudiantes. Lo mismo pasa con algunos manifestantes en algunas huelgas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la policía, con algunas mujeres activistas. Lo mismo pasa con algunos periodistas cuando los tribunales, por ejemplo, les dan la espalda para proteger su integridad y de repente pues, les ponen multas para que ya no investiguen sobre ciertos temas, producto de demandas de difamación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo es que el Estado lo que hace a partir de esto es funcionar como una institución represora, ¿no? Y hay una serie de aparatos ideológicos que tiene el Estado. Represivo, decíamos, es que funciona mediante la violencia. Va un estudiante a una marcha y el policía le pega con el garrote o
le avienta gas lacrimógeno, o el del ejército, pues lo somete con su escudo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nosotros llamamos represión. Y hay otra serie de aparatos que son solidarios con el Estado, de alguna manera, y que no utilizan la represión, es decir, que no utilizan la violencia directa. ¿Cuáles son? Pues los aparatos ideológicos del Estado religiosos, ¿sí? Lo que pasa, por ejemplo, en los países musulmanes que tienen la Sharia, ¿sí? Pues obviamente todos los religiosos pues están a favor de esa situación, ¿no? El aparato ideológico escolar, ¿sí? En las distintas escuelas públicas y privadas se pone una versión del Estado que conviene a esta hegemonía, ¿no? En la misma familia, ¿sí? A través del entorno jurídico, a través del entorno político, es decir, qué partidos políticos, por ejemplo, esta es una cosa curiosa, pero aunque existe el Partido Comunista en Estados Unidos, pues nunca es mencionado porque hay una suerte de presión para que no postule o no tenga tantos adeptos y quede fuera de la jugada, ¿no? No por defenderlo, sino simplemente para que se vea cómo también está en el poder político, ¿no? A través de los sindicatos, en México en particular, los sindicatos controlaban a los obreros para que no se rebelaran, ¿sí? Y controlar su voto a partir del Partido Revolucionario Institucional, que durante muchos años fue el partido dominante en cuestión de la política en nuestro país, ¿no? A partir de la información, es decir, de la prensa, de la radio, de la televisión, para que sean afines con los intereses del Estado, ¿correcto? Por último, a nivel cultural, a través de literatos, a través de las artes, del desarrollo de las artes o los deportes, que presentan una determinada visión de la ideología dominante como válida y que se convierten en sus portavoces, ¿no? En este orden de ideas, ¿sí? Habiendo tanta diversidad de estos aparatos ideológicos, ¿cómo se llama? Del Estado, ¿sí? Podríamos decir que mientras el aparato del Estado pertenece al dominio público, pues la mayor parte de los aparatos ideológicos, ¿sí? Provienen del dominio privado. Es decir, el Estado se queda con sus instituciones, pero también a través de entes privados presiona para que la versión que tiene sobre la visión del mundo pues sea la que prevalezca, ¿no? Bien, en este caso pues hay una diferencia entre lo que es el aparato del Estado y el aparato ideológico del Estado. ¿Cuál es esta diferencia? Que el aparato represivo del Estado funciona con la violencia, es decir, distintas agencias, el ejército, la policía, va y genera violencia, ¿no? Pero los aparatos ideológicos funcionan mediante la ideología. ¿Qué quiere decir mediante la ideología? Creando las ideas que hacen que las personas obedezcan o acepten mansamente esa serie de valores, esa serie de condiciones que el Estado o que la clase dominante a través del Estado les dice que está bien. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que diría ya Gramsci, la hegemonía de los aparatos ideológicos del Estado. En la actualidad, ¿sí? Ninguna clase puede tener en sus manos el poder del Estado de forma duradera sin al mismo tiempo ejercer la hegemonía, es decir, hacer sentir su poder soberano sobre los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, en otras palabras, en la actualidad no es posible acceder al poder político, al poder del Estado, sin tener el consenso de los medios de comunicación.
O, más aún, ¿sí? A través de los medios de comunicación se pueden generar las condiciones ideológicas tales como para que una determinada persona pueda aspirar y obtenga el poder, que fue pues, lo que acabamos de ver en el mandato anterior en Estados Unidos de Donald Trump. ¿Cómo llega? Pues llega apuntalado por ciertos medios clave de comunicación que influyen no en toda la población, sino en los que toman las decisiones en el colegio electoral, ¿sí? Y a partir de ello, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues llega al poder una celebridad en lugar de un político profesional. Con esto, pues, damos por terminado este tema, ¿no? Y cerramos esta parte de revisión de los conceptos más importantes, los conceptos clave que tiene el marxismo para el análisis de los medios de comunicación, ¿no? Porque, como ustedes ven, ¿sí? En este primer momento, pues, los marxistas ven a los medios de comunicación, digamos, como cómplices del poder, ¿no? Y como algunos instrumentos que lo que hacen es tener una influencia ideológica sobre la ciudadanía en general para que se perpetúe este ciclo de reproducción y este ciclo de la misma clase dominante en el poder. Hasta aquí vamos a dejarle. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.